Lectura de tablas de vapor. En la clase anterior nosotros vimos, antes a la prueba, de cómo se hace el cálculo o cómo se leen las tablas, pero no profundizamos más allá. Creo que es bueno que comentemos algunas cositas que es bueno destacar al momento de leer tablas de vapor. Nuestro interés en las tablas de vapor va a estar dado exclusivamente en poner atención a estas columnas que están acá, o sea, a lo que es entalpía. Esto es lo que nosotros vamos a leer. Estas sin duda que, claro, pues son útiles para otras cosas, pero las que nosotros vamos a leer va a ser estas tres columnas que están asociadas a la entalpía específica. Específica significa que siempre está referida a unidad de masa o a unidad de mol. Esta está referida a unidad de masa. Fíjense, dice kilojoule al kilogramo. No es kilomol, sino que kilogramo. Eso es masa. O sea, vendría siendo una entalpía másica. Está referida a la masa. Eso es importante. Entonces, cada vez que yo leo la entalpía, debo acostumbrarme a leer las unidades de medida. En este caso, kilojoule sobre kilogramo. Ahora, algo interesante. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, trabajando en un recipiente, cual sea el recipiente, vamos a suponer que está en una fase líquida, y cada vez que estamos en esa fase líquida, eh, necesitamos, por ejemplo, agregar calor, retirar calor, enfriar o lo que sea, se requiere saber exactamente en qué minuto esto va a producir la primera burbuja. Y eso se conoce como punto burbuja, que también lo vimos en proceso 1, punto burbuja. Entonces, el punto burbuja es cuando aparece la primera burbuja, valga la redundancia. Y a eso se conoce como temperatura de saturación. La temperatura de saturación es cuando comienza a hervir. ¿Sí? En otras palabras simples, es cuando comienza a hervir. Y eso ocurre a una presión característica. Por ejemplo, desde el punto de vista de lo que uno conoce, a una presión de una atmósfera, una atm, ¿a qué temperatura hierve el agua sin minerales y todo lo demás, agua natural libre de minerales? ¿A qué temperatura debería hervir? 100 grados 100 grados, muy bien, a 100 grados. ¿Y 100 grados qué? Celsius. Celsius, 100 grados Celsius, eso es correcto. Entonces, eso, claro, uno lo sabe desde la cultura, desde lo que ha observado, desde lo que ha visto, desde lo empírico, pero no se sabe exactamente cuál es la temperatura de saturación del benceno, del metano, no tiene por qué sabérselas tampoco. Para eso existen tablas. Más aún, la temperatura de saturación del agua también va variando. Si vamos a trabajar a las mineras sobre los 4000 metros, el agua ya no ebulle a 100 grados. Eso va variando en función de la altura geográfica. Por eso entonces uno puede saber exactamente a qué temperatura hierve el agua utilizando las tablas de vapor. ¿Dónde tengo que fijarme? Acá, por ejemplo, voy a pensar en los 400. ¿400 qué? 400 kilopascal. 400 kilopascal. Y bueno, ahí nuevamente echar mano a las relaciones. 101.000 como a 325 pascal, 101.325 pascal, o algunos autores dicen 101.330 pascal, al caso es lo mismo, equivalen a un ATM. Algunos podrían decir, bueno, ¿por qué mejor no trabajamos con 101,33, entendiendo que lo estoy aproximando, y aquí pongo kilo, bueno, eso es kilo, kilopascal. No tengo, sí, ese es kilopascal, kilopascal. Ahora sí, kilopascal. Y ese kilopascal es el mismo que aparece en la primera columna, ¿vale? Donde yo marqué 400, ahí dice 400 kilopascal. Ahí yo podría también saber a cuánto equivalen ATM. Si sabemos que un ATM equivale a 101.330 pascales o 101,33 kilopascal, puedo decir que 400
kilopascal son más o menos como 4 atm, ¿sí? En orden de magnitud, estoy por supuesto redondeando, pero es para que más o menos tengamos una idea. Entonces, claramente el agua a 4 atm ya lo hierve a 100. ¿Y a qué temperatura hierve? Eso lo ve uno inmediatamente acá al ladito. Y la temperatura dice 143,61 grados Celsius. ¿Por qué es importante esto? Porque al momento de, por ejemplo, en un intercambiador de calor, que es lo que más se va a utilizar en los ejercicios que vamos a hacer, este es un intercambiador de calor, donde intercambia calor con una resistencia de vapor, por ejemplo, y aquí vamos a definir la corriente 1, corriente 2. Vamos a tener también que definir ahora no los flujos solamente, sino que nos vamos a tener que hacer cargo de las temperaturas. Ahora estamos viendo la importancia de la temperatura. Ahora sí, la temperatura es un dato. En los balances masa no se usaba temperatura. Ahora sí, la temperatura se considera un dato porque es con lo que tenemos que entrar a las tablas de vapor para evitar el cálculo de los CP, que recién vimos que no eran muy amistosos desde el punto de vista algebraico y matemático. Entonces, para hacerle el quite a los CP, en el caso de vapor de agua, puede usar tablas que ya personas se dedicaron a hacer estos cálculos y están todos tabulados. Entonces, supongamos que queremos calentar una mezcla y vamos a partir de una temperatura, no sé, de 50 Celsius hasta 128 Celsius, ¿sí? Ese es el objetivo. Entonces aquí T2 vale 128, T1 vale 50. Estoy calentando con un flujo de vapor. Entonces lo primero que tengo que chequear es si este calentamiento hace que cambie de fase el agua. Aquí el agua hay que ver en qué fase se encuentra. ¿Y cómo lo hago? Bueno, mirando aquí la tablita. Si esto está ocurriendo a una presión, aquí el dato es que esto está ocurriendo a presión constante y la presión es 400 kilopascal. Eso es lo que se sabe. El dato. Usted no lo está deduciendo. El dato forma parte del ejercicio y el intercambiador se sabe que está operando una presión constante de 400 kilopascal. Entonces, ¿qué hago yo? Me voy a la tabla de vapor, verifico cuál es el punto de saturación, a qué temperatura el agua pasa o cambia de fase líquida a fase gaseosa. Si se dan cuenta, el valor que está ahí es 143,61. Ahí entonces nos vamos a explicar 143,61. Ese es el valor 143,61. ¿Qué significa esto? Que de 143 en adelante va a pasar algo y de 143 hacia abajo va a pasar otra cosa que tiene que ver con el cambio de fase. A ver si alguien puso atención. ¿Qué pasaría de 143,61 hacia arriba a temperatura 144, por ejemplo? ¿Cómo va a estar? Cambio de estado a vapor. Muy bien. Aquí vamos a estar en fase vapor. Y deduzco entonces que aquí vamos a estar en fase líquida. Voy a poner una L porque es muy parecida la V con la L. Ahí está. Entonces aquí tenemos fase líquida y aquí tenemos fase vapor. ¿Por qué es importante? Porque al momento de leer la entalpía a 50, aquí no hay la tablita, y aquí lamentablemente no está, pero podría estar, busco temperatura en 50. La 50 está por aquí, ¿vale? 50. Y me voy a leer la entalpía. El punto es, ¿qué entalpía utilizo? Porque tengo 3 columnas. Entonces, 50. Veo, 50 está abajo 143. Sí, sí, me van siguiendo, ¿no? 50 grados Celsius es menor que 143, ¿sí? ¿Algún sí que pueda decir? ¿Sí o no? Sí, Sí, profesor. Sí, profe. Vale, gracias. Entonces, ¿qué puedo decir de esta corriente que está entrando? ¿En qué fase se encuentra? fase líquida. Fase líquida. Entonces, eso no está dado. Ustedes deben deducirlo. Y ahí digo, entonces se está ocupando agua líquida para entrar. Y ahora me voy a la salida. En realidad, la más crítica es la salida. La más crítica tiene que uno siempre chequearla porque pueden decir, realmente dicen,
se está calentando agua líquida de 50 a 128, pero no dicen cómo sale. ¿Y cómo uno lo sabe? Con las tablas de vapor. El 50 en general por defecto siempre es líquido, pero el último uno lo tiene que deducir. Me voy nuevamente al 128 y lo verifico justamente acá. El 128 está más abajo que 143. Conclusión, también está en fase líquida. Entonces, la salida también es líquida, no es vapor. Eso hace entonces que me voy a la tabla, busco 50, temperatura, avanzo y leo entalpía del líquido, que vendría siendo esto. Y lo mismo hago para 128. 128 está acá. 128. Si se dan cuenta, aquí se utilizaría lo que hicimos en la clase anterior, que es la interpolación, porque no está el 128 así declarado exacto. Entonces tendría que interpolar entre esos dos valores y obtener el valor de entalpía. Y también leo acá. ¿Y por qué no leo al lado, profesor? Porque no corresponde. ¿Y por qué no corresponde? Porque estaría leyendo fase gaseosa y esto está saliendo como líquido. ¿Y cómo lo supimos? Mirando a la presión que se está desarrollando este calentamiento. Se está desarrollando a 400. Y ahí el agua que alguien dijo que hervía a 100, pero a una atmósfera, ya no hierve a 100, sino que hierve a 143,61. Significa que a 100 grados Celsius no voy a tener vapor, sino que voy a tener solamente líquido. ¿Y eso efecto de qué? Producto de la presión hace que el agua a 110, 120, 128 siga estando como líquido, producto de la presión. ¿Vale? Por eso es importante entender lo que está detrás de estas tablas de vapor. Otra cosa interesante de la tabla de vapor, que también ayuda para resolver ejercicios, es lo que tenemos aquí por el lado de esta línea que está acá, está representando lo que estoy utilizando para calentar. Porque aquí estoy calentando. Y estoy calentando con un vapor. O estoy calentando con un líquido o con aceite termal. Hay varias alternativas. Pero vamos a suponer que estamos calentando con un fluido a una presión constante. Y aquí lo único que se utiliza es el cambio de fase para calentar. Entonces va a entrar en fase líquida y va a salir en fase vapor o en fase gaseosa. Esta es la máxima cuando uno trabaja con estos serpentines. Entra en fase líquida y sale gaseosa. Hay flasheo, se flashea. Entonces, aquí generalmente los datos para leer este serpentín, lo que uno busca es la entalpía. Estamos ahora haciéndolo con celeste para que entendamos que estamos refiriéndonos a este que está como cruzado en oblicuo. Sería la entalpía de primero la presión. Vamos a suponer que estamos trabajando a 200 kilopascal. 200 kilopascal. Y ahí, ahora lo que uno pone es, ¿qué es lo que va a leer? ¿Líquido o vapor? Voy a leer líquido, porque quiero leer líquido primero. Y luego busco la entalpía, también a 200, de la fase vapor. Y ahí me da el delta H. Otra forma de hacerlo es leer directamente el delta H, porque esto ya lo hicieron. Perdón, estaría acá. En general, delta H, en las tablas en general de vapor, está siempre al medio, pero aquí esta tabla que la encontré bonita porque estaba moviéndose y todo eso, pero un poco exótica porque tiene a la izquierda el líquido, luego tiene el gaseoso y luego tiene el delta. Entonces, este es el que yo podría leer en forma directa. Si yo hago la diferencia entre 2706.24 menos los 504,68, debiese llegar a 2201,56, que en definitiva sería la resta entre estas dos entalpías. Eso vendría siendo el delta H. Delta H, que ya está calculado aquí. Entonces, camino largo, leo las dos, hago la diferencia y llego a eso. Camino corto,
tengo claro que es un serpentín, leo directamente el delta H y ya está calculado. O sea, eso sé que responde a un delta H, que es la diferencia entre la fase vapor y la fase líquida. En términos muy generales, cuando hacemos balances de energía, no olvidar que nuestros delta H van a estar siempre referidos a, como lo veíamos también en balances, va a estar referido a entalpía de salida menos entalpía de entrada, o entalpía 2 menos entalpía 1, ¿vale? Para que nos vayamos ordenando respecto a cuál es la forma en que se hacen esos balances. Hay algo que me está molestando acá para hacer esto. Ahí sí. Ok. Entonces, eso ojalá también no olvidarlo porque es muy útil al momento de hacer balances. Recordar que los balances van a estar siempre dados por salida menos entrada. Producto menos reactante. Todavía no vemos balances de energía en sistema reactante, pero ya en la próxima sesión lo vamos a ver. Ahí vamos a ver balance de energía en sistemas reactantes. Ahí sugiero no faltar, porque no va a estar grabada esa clase, la vamos a hacer en vivo y no va a estar este apoyo que es re bueno. Uno puede devolverse las veces que quiere, pero que en vivo eso no se puede hacer. Pero sí se pueden hacer cosas con relación a hacer preguntas directas y eso. ¿Vale? Ok, creo que hemos avanzado bastante en relación a lo teórico. No sé si hay alguna duda, consulta de esto que estamos viendo de tablas de vapor. Parece que no. Bueno, tal como vimos anteriormente, a una presión yo puedo calcular, o puedo, más que calcular, puedo ver cuál es la temperatura de saturación, y al revés también. Ustedes pueden encontrar tablas en donde lo primero que van a obtener aquí va a ser la temperatura, o sea, al revés de lo que está acá. Sigo pegado. Sigo pegado. Bueno, hay tablas en donde aquí van a obtener temperatura en la primera columna y en la segunda columna presión. Así que, como les digo, hay para todos los gustos. Así que por ese lado no vamos a tener conflicto en buscar información para eso. ¿Más dudas, consultas? ¿No? Ah, por acá. ¿Vamos a usar esta tabla en particular o una variedad de tablas? No, esta tabla no está muy buena. Yo les voy a pasar otra tablita porque me gustó porque baja y sube, pero en realidad no está muy buena. Me entusiasmé porque era bien técnica, pero como números y búsqueda no es muy ultra, no es muy buena. Ya, vamos a dejar hasta acá momentáneamente y vamos a retomar para volver a hacer ejercicios de esta parte que acabamos de ver a continuación. De hecho, se me quedó pegado. Ahora sí. Nuevamente pregunto si hay dudas, consultas, o ya terminar. Ah, bien, aquí tenemos más tablas. Es que se había pegado, por eso es que estaba tratando de cerrar, pero ahora logré abrir. Estas son tablas un poquito más decentes, pues fíjense, en la izquierda podemos... ¿Están viendo la tabla, no? No estoy seguro. Sí, sí, profe, se Sí. ve. Perfecto. Profe, se ve. Porque como no tengo retorno, no tengo idea si están viendo o no. Pero bueno, al lado izquierdo tenemos la presión, que está en bar. Un bar es aproximadamente una atmósfera. Entonces, esa es más o menos la relación. Entonces aquí tengo de 0,04 bar hasta 100 bar. Y van aumentando de 2 en 2, luego de 1 en 1. Y esto está sistema en donde la presión está en bar, la temperatura en Celsius, y la entalpía está en kilojoule al kilo, y fíjense aquí, está en Kelvin. Así que no necesariamente lo que estoy leyendo acá en Celsius, la entalpía va a estar en función exclusiva también de Celsius. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. No, por eso es la entropía, me fui por otro lado, perdón, aquí. No, aquí está, estaba leyendo otra cosa. Ahora sí. La temperatura, ahí sí. Bueno, murió esta cosa de acá. Falta entrenamiento en esta cosa, hace tiempo que no hacía clase.
por este medio. Ya, lo que quería decir es lo siguiente, que en la primera columna tengo presión, en la segunda temperatura, y si nos vamos a la derecha, está al revés. Tengo la temperatura y tengo la presión. Por cierto, tienen que ser iguales. Pues, por ejemplo, si vemos, no sé, temperatura, aquí aparece, tengo temperatura hasta 100, 100. Ahí está. A 100 hierve el agua y la presión, un bar, que es una atmósfera, que es lo que dijo su compañero. Así que ahí podemos chequear que esto anda bien. Y por acá tendríamos que buscar temperatura a 100, no está, pero está a 99,63, que vendría siendo casi 100 grados. Y si miro hacia el lado, la presión es un bar. O sea, ahí está perfecto. Lo que ocurre es que están ordenadas de manera distinta justamente para propiciar las lecturas de las entalpías, porque en algunas entro con presión, en el caso que les dije anteriormente, por ejemplo, entro con un vapor a, a 20 bares, ¿sí? Estoy en la tabla izquierda. Ocupo la izquierda, la tabla izquierda, porque aquí tengo 20 bares. Porque si me voy a la tabla de la derecha, no voy a encontrar los 20 bares exactos, voy a tener que empezar a interpolar. Por ejemplo, un número más bajo, 9, puedo entrar con 9 bar, y busco acá 9 bar, y lo que encuentro más cercano es 7,9 con 10. Me obliga a interpolar. ¿Me van siguiendo, no? Entonces, mejor me voy a esta tablita, que ya está en 9. Evito la interpolación. Ese es el concepto, ¿sí? Por eso están estas dos tablas, un poco para facilitar los cálculos, ¿sí? Si estoy utilizando un serpentín con vapor a una presión constante, leer el delta H, mejor ocupo la que está a la izquierda porque están enumerados de 2 en 2 y después del 1 en 1 o de 5 en 5. En cambio aquí seguramente voy a tener que interpolar los valores. Y al revés, cuando estoy buscando la entalpía a cierta temperatura, cuando estoy calentando de T1 a T2, donde T1 es más bajo que T2, ahí leo con la tabla derecha. Por ejemplo, estoy calentando de 20, ahí leo 20, y ahí estaría la entalpía en el líquido, 79,77, perdón, 83,96 a 20 grados Celsius, de 20 a 45. Y ahí voy directamente a 45 y leo 188,45. Asumiendo que el agua se mantiene en fase líquida. Para eso yo necesito la presión. En este minuto yo estoy suponiendo que no hay cambio de fase y que por eso estoy leyendo las dos de líquido. También podría ocurrir que estemos trabajando con vapor. Entonces, a 20 grados Celsius y leo vapor. ¿Por qué? Porque estoy inyectando vapor. ¿Y cómo lo voy a saber? Con la presión. La presión es la que determina el punto de saturación y es la que me va a indicar qué columna ocupo. Si la columna izquierda o la columna de la derecha. Eso es. Ahí sí. Ahora sí. Bueno, estas tablitas, el detalle es que están en kilos. Y eventualmente lo que se requiere a lo mejor es trabajar en mol. Entonces, quizá a lo mejor ahí conviene trabajar con una tabla que ya esté en mol, porque si no es muy ducho o muy diestro en los cálculos de transformación de unidades, puede que justamente en la parte final le haga daño a su ejercicio porque tuvo una mala transformación de unidades. Y ahora, en la parte final, esto es un poco para que ustedes puedan estudiar después, si es que avanzo. Voy a tener que dejar de compartir. Algo le pasa cuando ocupo ese botoncito. Ok, ahí estoy. La interpolación. Nosotros ya vimos en la clase anterior interpolación. Así que no sé si tiene sentido. Mi intención era hacer un cálculo acá, pero como ya lo vimos, prefiero usar ese tiempo en un ejercicio más que repetir lo que ya vimos en la clase anterior. ¿Sí? Así que me lo voy a saltar. Pero el objetivo era un poco buscar la interpolación entre dos, forzar la interpolación. El objetivo final era, por ejemplo,
Aquí tenemos 143, 145, no está, si se dan cuenta no está 145, ¿vale? A la segunda columna, temperatura, aparece el 143,6 y el 147,9. No está a 145 grados Celsius la entalpía. Y la entalpía, si voy hacia acá, la entalpía en el líquido, si digamos que estamos viendo entalpía en el líquido, estaría dada por 604 y 623. Está entre 604 y 623. Entonces, yo puedo usar lo que vimos en la clase anterior para hacer la interpolación. Y la primera comprobación que yo puedo hacer es que el número que estoy calculando, que en este caso es la entalpía entre 143 y 145, y que estamos calculando la entalpía de 145, ¿sí? Esa era, ¿no? Sí, sí. 604 y 623. Sí, y eso también lo dijimos en la clase anterior. Si la entalpía calculada les da 625, es que algo hizo mal, algo metió mal los dedos a la calculadora, porque debe estar en el rango entre 604 y 623. O si le da 602, tampoco está bien, porque está fuera de rango. Debe estar entre 604 y 623 kilojoule kilo. Entonces, si le dan rango, lo más probable es que esté muy buena su interpolación. Ahora, si quiere verificarlo, si está bien o no, aquí yo les pasé esta tablita, que sería bueno que la ocuparan para ir chequeando resultados. ¿Sí? A veces con las lecturas se marean y leen otros datos. Bueno, aquí tienen el valor exacto. Ahí está el QR, como para que puedan llegar al sitio exacto. Y ahí ya uno puede poner, por ejemplo, la temperatura que sea y les da las unidades que ustedes quieran también. Entonces me parece que eso lo tenemos por aquí. Estoy seguro si lo podemos compartir. Creo que sí. Aquí está. Entonces, voy a salir de acá. Eso debería ser. Sí. Debería estar viendo ahora la página, dice compañía especialista en vapor. ¿Están viendo eso, no? Sí, profe. Gracias. Sí, profesor. Muchas gracias. Entonces aquí lo que uno pone es presión, pero nosotros vamos calculando tablas de vapor por temperatura. Eso es lo que queríamos hacer mediante en el ejercicio. Y queríamos poner la 145 grados Celsius. Ahí está. Entonces dijimos que tenía que estar entre, no me acuerdo ya qué valor, lo voy a buscar, pero era el último acuerdo que era 624. Y el primero era, ¿alguien se acuerda, no? Del valor que habíamos leído. Déjenme verlo acá. Ya, Ah, profe, que estaba muy chica la letra. ya, 600, en 143, de 604 a 622. Eso es, ¿no? 143, sí. 604 o 623. 604, 623, ese es el rango. Entonces, ahora me voy a lo que calculamos recién. O sea, calculamos. Lo que calculó esta calculadora. A 145, el valor es 610. Y está dentro del rango. Y ese es el valor que debiesen ustedes haber interpolado. Esa es la temperatura 145.